Hoy vamos a empezar con un programa que forma parte del ciclo Las regiones italianas. Un programa coordinado por Salvatore Bartolotta y cuya finalidad es adentrarnos en lo ancho y largo de la geografía italiana para conocer detenidamente cada uno de sus rincones y para sacar a la luz las maravillas de un país y también el esplendor de su cultura milenaria. Vamos a empezar hoy con Sicilia, entre historia, cultura, gastronomía y contrastes naturales. Para ello nos acompañan las profesoras Angélica Giordano, bienvenida. Gracias. Y María Gracia Moreno, bienvenida. Gracias, Isabel. Ambas del área de Filología Italiana del Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED, como he dicho, coordinada por el doctor Salvatore Bartolotta. Bien, Sicilia es una de las 20 regiones que conforman la República Italiana. Su capital y su ciudad más poblada es Palermo. Está ubicada en Italia insular, limitando al norte con el mar Tirreno, al este con el estrecho de Messina, que la separa de Calabria, al sureste con el mar Jónico y al sur y oeste con el mar Mediterráneo. Tiene aproximadamente 5.100.000 habitantes y desde 2013 es la cuarta región más poblada de Italia, por detrás de Lombardía, Lazio y Campania, y con 25.711 kilómetros cuadrados es la más extensa. En cuanto a dimensiones, podemos decir que es la séptima isla europea. Se trata de la principal isla italiana y la mayor del mar Mediterráneo. Sicilia, además, es un conglomerado de pequeñas islas. Los archipiélagos de las Islas Eolias al nordeste, las Islas Égadas al oeste y las Islas Pelagias al suroeste. También las islas de Pantelleria al sur y Ústica al noroeste. ¿Podemos decir algo más? Sí, claro, Isabel. Además es una de las 5 regiones con estatuto especial, es decir, con autonomía jurídica, política, administrativa y financiera, dentro de la unidad política del Estado italiano. La autonomía especial es una forma particular de gobierno que posee la región siciliana gracias al artículo 116 de la Constitución italiana, aprobado con un Real Decreto el 15 de mayo de 1946. En 1947 se eligió la Asamblea Regional Siciliana, el órgano legislativo de la región. Además, hay que enfatizar que el Parlamento siciliano se creó en 1130 y es considerado el más antiguo de Europa, cuya sede está en Palermo, en el Palazzo dei Normanni. Además, hay que destacar que desde el año 2001 el presidente de la región siciliana ya no es elegido por la Asamblea Regional, sino directamente por los ciudadanos. Y gracias al Estatuto Especial, la región tiene competencias exclusivas en una serie de materias como el patrimonio cultural, la agricultura, la pesca, los entes locales, el medio ambiente, el turismo, la Guardia Forestal, que gestiona directamente. Las competencias de la región siciliana son más numerosas que las demás regiones con estatuto ordinario. Y por lo que se refiere a la materia fiscal, la mayoría de los impuestos deberían depositarse en la isla, ya que la región dispone de una completa autonomía, tanto financiera como fiscal. Además, cada año el Estado italiano está obligado a financiar a la isla con dinero público proveniente de otras regiones, tal y como está establecido en el artículo 38 del Estatuto de la región siciliana. Verdaderamente esto del Estatuto Especial es algo bastante interesante, pero ahora me gustaría seguir hablando y cerrando ya las características de la isla. Quiero reiterar que es la isla más densamente poblada del Mediterráneo, después de Malta, y la única región italiana que cuenta con 2 ciudades entre las 10 más pobladas del país: Palermo, que sería la quinta, y Catania, la 10ª. Sicilia está considerada como un importante destino turístico de Europa, cuyos orígenes además pueden retrotraerse al siglo XVIII, cuando se hizo muy popular con el libro escrito por Goethe, Viaje a Italia, que además la convirtió en una etapa obligada del Grand Tour, ese viaje educativo y de ocio que los jóvenes aristócratas europeos, en buena parte y casi todos británicos, realizaban como culminación de sus estudios antes de ingresar o antes de convertirse en adultos. Y ahora
además que estamos en este tema, me gustaría hablar un poco más de la historia de Sicilia. Es una historia que, como hemos comentado, es antigua, muy antigua y muy interesante, como muchas otras ciudades del Mediterráneo, pero quizá un poquito más. ¿Qué podemos contar? Bueno, como es de suponer, la isla de Sicilia ha sido habitada desde la prehistoria. De la época del Paleolítico quedan restos en el litoral septentrional, en Trapani, y del Neolítico en lugares como Termini y Merese. En el tercer milenio a.C., los sicanos de cultura neolítica habitaron la isla. Los sículos, que dominaban ya el cobre, se asentaron a mediados del segundo milenio a.C. Efectivamente, en la época de las colonizaciones antiguas, Sicilia había sido ocupada por los fenicios hacia el siglo IX a.C. En el siglo siguiente fue colonizada por los griegos, quienes fundaron varias ciudades de importancia. La principal de ellas fue Siracusa, fundada en el año 733 a.C., pudiendo mencionarse también Catania en el siglo VII a.C., mientras que en el siglo V a.C. empezó la penetración cartaginesa en la isla. Los tiranos de Siracusa, como por ejemplo Dionisio el Viejo, Dionisio el Joven o Timoleón, convirtieron a Sicilia en un pequeño imperio propio. Sin embargo, durante la Primera Guerra Púnica, los romanos conquistaron toda Sicilia, salvo Siracusa, que consiguió mantenerse independiente. Sin embargo, podemos decir que durante la Segunda Guerra Púnica Sicilia se alió con Cartago. Sabemos que Cartago fue destruida, por lo que los romanos la conquistaron militarmente en el 212 a.C. Pese a los intentos del famoso inventor Arquímedes para defenderla, que murió además en la toma de la ciudad, después de la conquista de Sicilia, esta fue reducida a una provincia romana. Así es, Isabel. Luego, con la caída del Imperio Romano, una serie de pueblos germánicos se sucedieron en la isla. Primero la ocuparon y saquearon los vándalos, del 439 al 468, luego los érulos en el 476 y finalmente los ostrogodos en el 491. En 535 desembarcó en ella el general Belisario, comandante de las tropas bizantinas, quien la incorporó al Imperio bizantino. Sicilia fue bizantina durante 4 siglos. Los sarracenos del norte de África, a partir del siglo VIII, iniciaron ataques cada vez más fuertes sobre Sicilia, conquistando y fundando en la isla el Emirato de Sicilia entre los años 827 y 902. Pero por lo que tengo entendido, el periodo normando sería uno de los mejores de la isla. Bien, Isabel, como verás, en la segunda mitad del siglo XI, concretamente a partir de 1061, Sicilia fue conquistada por los normandos dirigidos por Roberto Guiscardo y su hermano Roger. Roberto Guiscardo expulsó a los bizantinos del sur de Italia, mientras su hermano Roger recibió del Papa el título de conde de Sicilia. Más adelante, en 1130, Roger II consiguió unificar el sur de Italia y la isla de Sicilia, obteniendo del Papa el título de rey, que será la base de lo que después se conocerá como el Reino de las Dos Sicilias. Y posteriormente, en el año 1194, el emperador Enrique VI, tras un primer intento fallido en 1191, logró el trono de Sicilia tras conquistarla, reclamando la corona como herencia de su esposa, Constanza I de Sicilia. El reino formó parte de los dominios de los Hohenstaufen hasta que Manfredo fue derrotado en 1266 en la batalla de Benevento, con lo que todo el reino de Sicilia pasó a manos de los ongevinos, en la persona de Carlos, conde de Anjou. Pero también pasó a ser dominada por la corona de Aragón. ¿Cuándo empieza entonces este periodo de dominación aragonesa? Verás, Isabel, las vísperas sicilianas en 1282 provocaron la división del reino y terminó de esta manera el reinado de Carlos de Anjou, siendo sustituido por la influencia de la corona de Aragón. La Sicilia insular quedó bajo dominio de Pedro el Grande, rey de Aragón, y la Sicilia continental formará el reino de Nápoles bajo dominio angevino. Al final, la isla quedaba en poder de una rama secundaria de la familia real aragonesa. Entonces, Federico III, rey de Sicilia, casó a su hija María con Martín el Joven, hijo del aragonés Martín I. Como consecuencia de ello, a la muerte sin sucesión legítima de Martín el Joven, Martín el Humano se coronó rey de Sicilia en el año 1409, reuniéndose de nuevo Sicilia y la corona de Aragón.
A ello se añadió en 1442 la conquista de Nápoles por parte del rey Alfonso V el Magnánimo. No obstante, al morir Alfonso V en 1458, Nápoles se independizó y Sicilia siguió unida a Aragón. Fernando II el Católico recuperó Nápoles en 1504, pero mantuvo dos virreinatos diferentes, uno para Sicilia y otro para Nápoles. Entonces, la situación de Sicilia como un virreinato más del Imperio Español continuó nada menos que hasta 1713. Sí, así es. En ocasión de la Guerra de Sucesión Española, se entregó la isla al duque de Saboya, Víctor Amadeo II, a título de rey. No obstante, en el año 1720 cambió Sicilia por Cerdeña y la isla quedó en manos del emperador austríaco Carlos VI. Por el Tratado de Viena, no obstante, Sicilia y Nápoles fueron entregadas a Carlos de Borbón, hijo de Felipe V de España, introduciendo así la dinastía Borbón en la isla. Cuando Carlos asumió el título de rey de España, dejó ambos reinos a su hijo Fernando, quien asumió el trono de las dos Sicilias. Posteriormente, en 1860, como parte del Risorgimento, la expedición de los 1000, liderada por Giuseppe Garibaldi, desembarcó en Sicilia y en el collado de Pianto Romano derrotó a los Borbones el 15 de mayo. La marcha de Garibaldi fue finalmente completada con el asedio de Gaeta, donde se expulsó a la última resistencia borbónica, y Garibaldi anunció su dictadura en nombre de Víctor Manuel II. Sicilia se convirtió entonces en parte del Reino de Italia, en 1861. Por lo tanto, desde ese momento, desde 1861, entiendo que la historia siciliana ha estado ya vinculada estrechamente a la de Italia, ¿no? Exactamente, Isabel. Ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue elegida por los aliados para atacar Europa, en la operación conocida generalmente como Desembarco de Sicilia, en 1943. Italia se convirtió en república en 1946 y como parte de la Constitución de Italia, Sicilia se constituyó como una de las 5 regiones de estatuto especial. Pues desde luego es impresionante la cantidad de culturas que han pasado por la isla y que además han dejado, claro está, huellas de su estancia. Pero podemos ahora pasar a otro aspecto, que es a la geografía. Podemos hablar, en principio, de dónde está ubicada Sicilia. Está ubicada en el encuentro entre la placa euroasiática y la placa africana. En la isla es célebre el volcán activo Etna, que es el punto más alto de la misma, con sus 3.323 metros. Existen otros volcanes dentro de las islas Eolias al noreste, el Stromboli y el Vulcano, que se encuentran en activo. Una característica geológica peculiar en la isla es la actividad volcánica sedimentaria que se observa en varios de los sitios de Agrigento o Caltanissetta. Sicilia está igualmente expuesta a terremotos, como el de Messina en el año 1908 o en el valle del río Belice en 1968 y muchos otros más recientes. Y en cuanto al clima, bueno, sabemos que es mediterráneo, con inviernos suaves y húmedos y veranos cálidos y muy áridos. Pero, ¿qué otras características podemos decir que presenta? En la primavera el paisaje es verde y florido. Los veranos son amarillentos y sin flores. La aridez es marcada en el sur. La afecta directamente el siroco, que llega de África y genera repentinos cambios de temperatura. Las precipitaciones son escasas. Sicilia sufre de un déficit de agua crónico, ocasionando regularmente cortes de suministro. Podemos continuar hablando de la población. Me gustaría decir y enfocarlo a la importancia de la inmigración, sobre todo a lo largo del siglo XX. Sí, realmente es bastante interesante este dato, ya que Sicilia tiene concentrada a una población de aproximadamente 5 millones de personas y hay otros 10 millones de descendientes de sicilianos alrededor del mundo, principalmente en Norteamérica, Argentina, Australia, Venezuela, Colombia y otros países europeos e iberoamericanos. Como el resto de la Italia meridional, la inmigración a la isla es muy baja en comparación con otras regiones de Italia, debido a que los trabajadores tienden a dirigirse al norte de Italia, debido a las mejores oportunidades de empleo. Sí, sería conveniente agregar que las áreas de mayor intensificación demográfica dentro de Sicilia son las zonas costeras de las cúspides del noroeste, en Trapani, y noreste, Messina, las laderas del monte Etna y las zonas de Palermo y Siracusa. En Sicilia hay 15 ciudades que superan los 50.000 habitantes.
Y en cuanto a la economía, además del cultivo de cítricos y de las hortalizas, legumbres y frutos secos que se pueden considerar la base de la economía agrícola, ¿hay algunas otras fuentes económicas en la isla? Sí, por ejemplo, el cultivo de la vid y la producción de vinos que son mayormente reconocidos en el extranjero. Entre los más conocidos, el vino de Marsala, de la provincia de Trapani, el moscato de Pantelleria, el Malvasía de Lipari, el Nero de Ábola y el más importante vino siciliano de hoy en día, que es el Cerasuolo de Victoria. La pesca constituye un recurso muy valioso para Sicilia. Se pescan, además de pez espada, atún, sardinas, caballas, además del pescado azul típico del Mediterráneo, que permite proveer a la industria de la conserva la materia prima necesaria para el pescado enlatado y el pescado ahumado. En Mazara del Vallo, en la provincia de Trapani, se obtienen buenas lubinas, camarones en ganzirri y, en la zona norte de Messina, ostras. Son bien conocidas también las salinas de Trapani, desde donde se extrae desde la antigüedad una finísima sal marina. La pesca constituye un recurso valioso para la economía de Sicilia, haciendo de esta isla la principal región italiana en cuanto a cantidad de producto capturado, la consistencia de la flota pesquera y el número de pescadores empleados. Además de la pesca y de la agricultura, la industria del turismo es una actividad en crecimiento, además favorecida por la presencia de numerosos sitios arqueológicos, Morgantina, Valle de los Templos y las bellezas naturales, porque es precioso. En los últimos años, además, se ha invertido sobre la capacidad receptiva de los albergues y favorece esto el incremento de la presencia de turistas en la isla. Hay grandes destinos turísticos como Taormina, Agrigento, Siracusa, hay muchísimos. También el interior de la isla es un lugar rico en historia, en tradiciones, en arte, en cultura. Hay que nombrar, por ejemplo, aquí a Catania o a Palermo, sus volcanes, sus montañas, sus colinas y especialmente también el mar. Forman parte pues, de este gran sector turístico de la economía siciliana. Sí, perdona Isabel si te interrumpo, pero quería recalcar que dentro del ámbito turístico y cultural, principalmente, la importancia de la ópera dei Pupi, que traducido en español sería el teatro de títeres, es una representación teatral en la que sus protagonistas son caballeros de Carlomagno. Estas marionetas son una de las tradiciones más características de Sicilia. Palermo, por ejemplo, tiene los teatros más importantes de títeres. El Teatro Siciliano de Marionetas fue proclamado en el año 2001 e inscrito en el 2008 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Otro factor cultural importante es el dialecto siciliano. La lengua oficial hablada en Sicilia es el italiano, pero gran parte de la población local habla también siciliano. Aunque algunos lo consideran un dialecto, muchos consideran que el siciliano se trata de una lengua distinta, con una rica historia y un extenso vocabulario, más de 250.000 palabras, debido a la influencia de los distintos dominadores de la isla. Esta es una lengua romance que desciende del latín vulgar, tiene influencias del griego, árabe, francés, provenzal, alemán, catalán y del español. Creo que ya tendremos oportunidad en algún otro programa de hablar de esta cultura tan riquísima, que habría que hacerlo quizá más lentamente. Pero si estáis de acuerdo, me gustaría que acabáramos hablando un poco de la gastronomía siciliana. El comer es muy importante. Sí, claro que sí, Isabel, perfectamente. La gastronomía siciliana es, además de suculenta y variada, muy sana. De hecho, hablar de gastronomía y de cocina siciliana es remitirse a los olores y sabores que inundan la isla y que envuelven al viajero que visita Sicilia. Es imposible ser ajeno y no ser partícipe de la experiencia gustativa que proporciona la variada realidad gastronómica siciliana, que fusiona recetas de pescado con carnes, hortalizas y además dulces y helados. Por supuesto, y el fundamento esencial del arte de la cocina siciliana es la fusión de las culturas que han impregnado de sabores la isla. Desde griegos a españoles, pasando por romanos y árabes, todos han contribuido directa o indirectamente a modelar su gastronomía. Sicilia se ha adueñado de sus recetas, haciendo estandarte de su cultura el uso de las diferentes técnicas y condimentos para crear una realidad gastronómica única que converge los diferentes paladares del Mediterráneo. Para terminar este interesante y además suculento programa, he de decir que Sicilia es un lugar donde el ambiente, el paisaje, la historia y los habitantes
determinan una sensibilidad diferente. Así lo testimonian los numerosos nombres que han hecho y hacen de Sicilia una tierra de cultura. Pintura, cine y escritura, por citar algunos campos del saber, distinguen el modo de hacer arte de los sicilianos. En esta tierra nace la literatura italiana junto a la corte de Federico II. Es la tierra de los viajeros, de aquellos que descubrieron el conocimiento en los orígenes griegos de Occidente, y la tierra de las revueltas. Es la historia de las distintas dominaciones, de los pueblos que se fueron sucediendo. Sicilia ha creado una identidad propia y única que se expresa en las múltiples identidades de sus habitantes. Y para los amantes del turismo, decirles que Sicilia es una de las joyas del sur de Italia, que se puede descubrir, conocer y vivir a través de una serie de rutas alternativas que, dependiendo de los gustos y también de las necesidades, se pueden desarrollar a través de la naturaleza, la historia o la tradición. Pues muchísimas gracias, profesoras. Seguiremos hablando de distintas regiones de Italia e invitando a todos aquellos que nos escuchan a visitarlas. Seguro. Gracias a ti, Isabel. Gracias, Isabel.